Muy buenas, soy Aurelio López, me dedico a la consultoría y a la formación en crecimiento personal, en desarrollo personal, en expansión y autoconocimiento espiritual también. Y en definitiva ayudar a las personas a conocerse, a expandirse, a desbloquear sus conflictos y a convertirse en una mejor versión de sí mismas, a estar más tranquilas, vivir más en paz. Este vídeo lo voy a grabar explicando un poquito qué puedes solucionar si consultas conmigo. Mis consultas son de transgeneracional, de hipnosis regresiva, de programación neurolingüística, etcétera. Integro un poquito todo, proyecto sentido gestacional y resolvemos cualquier cuestión emocional, cualquier cuestión que tenga que ver con una somatización o cualquier conflicto que estés viviendo. Por ejemplo, no consigo progresar en mi trabajo. Tengo una mala relación con X persona y no hay forma de solucionarla. Me siento con ansiedad, me siento triste, apática, me siento emocionalmente irascible. Estoy desarrollando cualquier tipo de lo que llamamos enfermedad, que es una somatización emocional siempre. Mi energía no se encuentra bien, está desequilibrada, también hacemos trabajo a nivel energético. Voy a ponerte algunos ejemplos, bueno, ejemplos de personas que estaban muy tristes, muy apáticas. Hemos visto diferentes motivos, diferentes lugares, espacios, situaciones de donde puede venir esa apatía. Primero trabajamos el transgeneracional, todos los duelos que he bloqueado, las tristezas, las pérdidas, los dramas. Esto requiere más o menos tiempo según cómo venga la persona, más o menos sesiones. Luego trabajamos en lo que es el proyecto sentido gestacional, es decir, todas las emociones que nos fueron transmitidas cuando estábamos gestándonos dentro de la barriga, dentro del útero de mamá, antes de nacer. Y también, si es necesario, se hace trabajo con votos del pasado, con vidas pasadas, con lo que sea necesario. Pero cuando una persona se siente muy triste, esto lo he trabajado muchas veces con muchas personas, lo que necesita es acceder a esa tristeza subconsciente que está ahí reprimida y expresarla. El resultado es que la persona puede tener una vida funcional, se va sintiendo más feliz, más llena de energía, con menos peso, menos cansada, hasta que una vez ha hecho el trabajo profundo todo esto desaparece. Esto es un ejemplo. Voy a poner otro ejemplo real. Una chica que tuve en consulta que desde que nació no comía carne, era incapaz de comer carne. A ella la verdad es que no le ocasionaba ningún problema grande, simplemente o lo que había más era una curiosidad detrás. Bueno, miramos las fechas en su árbol transgeneracional y resulta que estaba relacionada con un tío fallecido de ella. Ella era yaciente de ese tío. Si no sabéis lo que es yaciente, podéis entrar en mi página web www.centroestudiostransgeneracionales.com y entrar en el blog. Hay un artículo explicando detalladamente lo que significa yaciente, o también en mi libro Transgeneracional Aplicado. Bueno, cuando ella tomó conciencia de esto y pudo acceder al programa oculto que había, porque una vez tomas conciencia de esto, se produce una comprensión que va más allá de una comprensión o de un entendimiento intelectual. Y pudo liberar ese programa o esa sensación que pretendía defenderla de un peligro. De no soy incapaz de comer comida, de comer carne, me produce mucho rechazo a la carne. Y desde entonces sigue siendo sigue sin comer carne, porque ya estaba acostumbrada de nacimiento, pero ya no le produce ese rechazo, ya no le produce esa angustia, ya no le produce esa ansiedad, porque era ver o pensar en la carne y tenía palpitaciones, tenía ansiedad. Cuestión solucionada. Otro ejemplo voy a poner. Una chica que vino a consulta, esto se resolvió, lo de la carne se resolvió en una sesión solamente. Y, y esto que voy a contar ahora creo que en una o dos sesiones también. Que tenía alergia a los gatos y tenía un gato en casa porque le gustaban mucho los gatos. Esto le sonará a más de uno y a más de una. Esto suele ocurrir. Y bueno, estas alergias tienen que ver muchas veces con episodios sexuales o íntimos de la infancia. Pues efectivamente tuvo un episodio, no fue un episodio de abuso, no fue muy grave, pero fue un episodio en el que vivió mucho pudor en la infancia. Fuimos a ese espacio, a ese lugar, e hicimos una regresión a ese momento y
contactó con una gran culpa y una gran vergüenza, que yo la acompañé, la ayudé a liberarla, porque las emociones no expresadas quedan reprimidas y luego están el resto de nuestra vida y, bueno, haciéndonos sentir, por ejemplo, en este caso, una alergia a los gatos. La ayudé a expresarla, la ayudé a sacar todo eso, gestionamos las emociones en esta regresión y jamás ha vuelto a tener esa alergia a los gatos o al epitelio o al pelo de los gatos. Consultando en consulta se pueden solucionar muchos bloqueos, muchos problemas. De hecho, se solucionan muchísimas cosas. Voy a poner otro ejemplo y probablemente cierre este vídeo ya. Haré más vídeos poniendo ejemplos de personas que, bueno, vivían dificultades y las solucionamos en consulta, accediendo a esa parte subconsciente personal. Mediante hipnosis, regresiones, programación neurolingüística, constelaciones individuales y un montón más de herramientas que yo utilizo e integro. Bueno, una chica que vino a consulta porque se había dado cuenta de que todos los viernes por la noche discutía con su pareja. Todos los viernes por la noche y no lo entendía. Eran los dos ingenieros, muy racionales, muy de intelectualizarlo todo. Y decían, tiene que haber alguna lógica, tiene que haber algún motivo, porque yo llevo años con mi pareja y ¿por qué estoy bien todos los días de la semana, excepto los viernes por la noche? Bueno, fuimos a indagar, a acceder a esa parte subconsciente y, en este caso, una regresión con programación neurolingüística nos llevó a su pasado, a su infancia. Era una infancia en la que todos los viernes por la noche ella, su hermana y su madre pasaban varias horas con mucho miedo, asustadas, porque en aquella época su padre venía tarde los viernes por la noche y venía después de haber consumido alcohol, venía bebido y solía venir agresivo. Entonces había discusiones en el hogar todos los viernes por la noche. Su inconsciente, aunque sea algo disfuncional, entendió que esto tenía que seguir así, porque era lo que había aprendido. Entonces, todos los viernes por la noche ocurrían diferentes cuestiones con su pareja en el momento actual, pues a ella le generaba la ansiedad, ella empezaba a sentir miedo, o él empezaba a enfadarse por lo que fuera, porque él resonaba en ese programa y en esa circunstancia también, porque acabamos emparejándonos o teniendo de pareja personas que son muy afines a nosotros. Discutían cada noche. Fuimos a uno de los peores momentos o al peor momento que vivió ella en aquella época en la infancia con su padre. Le ayudé a acceder a todas las emociones reprimidas, las expresó, lo solucionó, modificó diferentes matices de aquella época, de aquella situación y la memoria o el programa que se le disparaba en el momento actual todos los viernes por la noche se le dejó de disparar. Estos son algunos ejemplos de las cosas que podéis solucionar en consulta. Esto fue solucionado en una sola sesión también. Es verdad que esta chica me pidió otra sesión porque era una persona muy lógica, muy racional. Como os he dicho, era ingeniera, necesitaba racionalizarlo todo. Me pidió otra sesión, tuvimos 2 sesiones, solo para que le explicara a nivel lógico qué había pasado. Porque me dijo, he dejado de discutir los viernes por la noche con mi pareja. Todo funciona fenomenal, pero sigo sin entender cómo lo hemos solucionado. Digo, bueno, le dedicamos el tiempo que fue necesario, porque para ella era importante saber por qué. Tras la primera sesión ella ya no discutía con su pareja, ya no le ocurría esto los viernes por la noche. Y una vez se lo expliqué, pues ya no la he vuelto a ver, asunto solucionado, todo bien. Que se soluciona muy bien en consulta también. Voy a contar algunos casos más. Pues mira, voy a contar 2 casos más de los que he tenido varios casos, 2 cuestiones más, y se han solucionado muy bien. Y también en pocas sesiones. En esta ocasión hay cosas como la tristeza de la que he hablado al principio que requieren más sesiones, más procesos, deshacer más conflictos, pero os voy a hablar, por ejemplo, de una cuestión de impotencia masculina. He tenido varios casos en este sentido y siempre está asociado a hombres que, a pesar de tener su pareja actual, o a lo mejor no la tienen, pero bueno, cuando están con otras personas, con otras parejas, no terminan de funcionar o de
estar satisfechos sexualmente, vamos, que lo que se les manifiesta es una impotencia, ¿no? Son personas que aún están pendientes de su familia de origen y suelen ser personas que su padre falleció y ellos en la infancia o la adolescencia se encargaron, falleció, se fue, enfermó, no pudo encargarse de su familia por algún motivo y ellos asumieron esa responsabilidad. Al asumir esa responsabilidad es como si inconscientemente se debieran o estuvieran casados con su madre, tuvieran que estar ahí pendientes aún de su madre. Entonces esto, no en todos los casos, pero puede desembocar en una impotencia. De hecho, todos los hombres con impotencia sexual o disfunción eréctil tienen el origen en me estoy encargando o soy yo quien está manteniendo aún, a pesar de que ya me haya independizado, viva mi vida, tenga pareja, etcétera, de mi familia de origen, principalmente de mi madre, pero siempre son madres y hermanos o hermanas. Normalmente aquí hablamos de un asunto pendiente con el papá que ya no está, con el papá que falleció. Porque esta persona cree que es el padre inconscientemente, está haciendo de padre de su propia madre, de padre, más bien de pareja de su propia madre y de padre de sus hermanos. Entonces esto es una disfunción, un desequilibrio en el sistema. Aquí lo que vamos a ir a trabajar a nivel subconsciente y también con una regresión, con PNL y si fuera necesario trabajar las figuras transgeneracional, que es lo que he hecho siempre que he tenido un caso de este tipo, vamos a trabajar el duelo bloqueado de la pérdida o de la desaparición o de la enfermedad o de la dejación de funciones de papá. Una vez trabajamos todas las emociones que hay por ahí asociadas, que hay un dolor emocional muy fuerte, hay una rabia y una tristeza muy grande. Una vez esto es gestionado, bueno, le damos salida, dejamos que conseguimos que deje de estar reprimido en nuestro subconsciente. Todos los casos que hemos trabajado en consulta de disfunción eréctil se han solucionado. Y ya voy a poner el último ejemplo, que es una cuestión que se soluciona bastante bien, que son las personas que tienen asma o bronquitis o suelen tener tos o etcétera. Y el asma o la bronquitis, después de muchos casos en consulta, viene siempre de haber vivido en el pasado y normalmente en la infancia en un hogar donde había muchas discusiones, donde había muchas peleas entre la pareja y también del padre o de la madre, normalmente suele ser del padre hacia los hijos. Entonces, la persona que tiene asma es una persona que ha crecido en un hogar asustado, con miedo a su propia integridad o con miedo a que le ocurra algo generalmente a su madre, porque generalmente son los hombres los que en el hogar han sido violentos, han sido agresivos, han gritado y han tenido asustados a sus familiares. ¿Cómo trabajamos esto? Liberando la rabia que hay en el subconsciente de la persona. Hay rabia y tristeza, pero normalmente en las personas con asma, bueno, depende. Depende, puede haber más rabia, puede haber más tristeza. Esto queda reprimido en el subconsciente. Si yo de pequeñito o yo de pequeñita resulta que mi padre me amenazaba con alterar mi integridad física o yo tenía miedo en este sentido o veía que discutía mucho con mamá, levantaba mucho la voz y al final lo que generaba era un hogar en el que había miedo, miedo a morir realmente, miedo a que nos pasara o a que me pasara algo. Y yo no he expresado eso, no he sacado ese dolor, no he sacado ese resentimiento, no he terminado de equilibrar mi psique a nivel emocional, pues una de las somatizaciones más comunes es el asma o la bronquitis continuada, crónica, o estas personas que tienen bronquitis varias veces al año o todos los años en la misma fecha. Esto también se trabaja muy bien en consulta, no suele llevar más de 2-4 sesiones y suele desaparecer también. Normalmente desaparece. Bueno, seguiré poniendo muchos más ejemplos de cosas que podéis trabajar conmigo, de mejoras que podéis aplicar a vuestra vida y de cómo, bueno, consultando o dejando que yo os acompañe en esas sesiones en consulta que pueden ser online o presenciales, podéis solucionar muchos asuntos de vuestra vida para vivir mejor, con más salud, más felices, más tranquilos y
desde esa paz, desde esa calma, pues conseguir la vida que realmente queréis o deseáis. Un saludo, se despide Aurelio López.